7 años, fue pionera a nivel europeo porque publicó un decreto por el que se instaba a las administraciones públicas a emprender medidas para la protección del menor en las nuevas tecnologías, en el uso de las nuevas tecnologías, ¿vale? En Europa no existía iniciativas como la que tuvo Andalucía en aquella época, ¿no? Bueno, pues la consejería nos consultó cómo podíamos hacerlo y se nos ocurrió el proyecto Andalucía con Recursos Digital. Este proyecto lo único que pretende es, entre otras cosas, paliar la brecha digital, tanto como conocéis vosotros lo que es la brecha digital, ¿no? De los territorios más rurales a los núcleos urbanos, pero también la intergeneracional, es decir, la que se provoca entre padres e hijos. Uno de los aspectos de la Andalucía con Recursos Digitales es, como bien digo, la protección del menor. Ahí aglutinaba un proyecto que se llamaba Crecer en Red, una parte del proyecto que se llamaba Crecer en Red, y la finalidad básica era asesorar y formar a los padres, madres y profesores sobre los riesgos más comunes que tenían los menores cuando usaban Internet. Internet en particular y las redes sociales, las TIC en general, ¿no? Pensando una cosa, ahora os pondré unos datos, simplemente quiero basarme en esto para que os hagáis una idea, que son datos reales y a la realidad que nos estamos enfrentando. La inmensa mayoría de los menores nunca han recibido formación sobre los riesgos de Internet. Nunca. Aprenden a utilizar los ordenadores, aprenden a utilizar los móviles, pero lo que hacen con esas herramientas muchas veces es copiado de lo que hace su grupo de iguales. Vosotros en el futuro tendréis un papel muy importante. Pensad una cosa, a mí la inmensa mayoría de las veces cuando voy a dar las jornadas, a mí los padres lo primero que me dicen es que claro, nos metéis ordenadores con la escuela 2.0, nos metéis en casa y dice, apañaros a vosotros. Dice, yo no sé qué hace mi hijo con el ordenador. Yo no sé qué hace mi hijo en las redes sociales. Dice, es que no lo entienden. Pensad que los padres, la inmensa mayoría de los padres, eso les abruma. ¿Por qué? Porque no consiguen conocer cuál es la verdadera utilización que hace su hijo en las redes sociales. Nada más que tenéis que mirar la prensa. Como padres, veis las noticias que salen muchas veces públicas y cuál es la opción más. Aquí en casa tú lo utilizas el ordenador. Y al censurar la utilización, están privando de muchas competencias, de mucha utilización que van a ser, ahora lo veremos, van a ser completamente necesarias la utilización de las TIC. Si tú ya le estás privando de la referencia o el referente educacional que supone el padre y la madre, porque primero, no controlas la tecnología, segundo, te dan de la tecnología y tercero, piensas que muerto el carro te acaba la rabia y te quito el ordenador y aquí no pasa absolutamente nada, tu hijo cierra la puerta y lo hace fuera. Porque ahora veremos la inmensa importancia que poseen las TIC, no solo para la comunicación entre su grupo de iguales, sino para sentirse integrados. Los chavales salen del colegio, del instituto, y ya están organizando lo que van a hacer por la tarde, lo que van a hacer al día siguiente a través de sus redes sociales. Claro, si un padre le quita Internet, le quita la capacidad de poder comunicarse con sus amigos, al segundo día que no se conecta, está completamente descolocado. El grupo ya no lo llama. Entonces, se provoca uno de los efectos que llamamos el dejan de estar considerados socialmente en su grupo de igual. Tú no tienes la tecnología, tú no tienes las redes sociales, a ti no te llaman, ¿vale? Tú siempre estás por detrás. Y esto es importante. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo lo que no quiero es que se convierta en un discurso de una cosa, un rollo de una hora y hemos terminado. Vosotros como futuros educadores tenéis un papel muy importante. Yo creo que cuando voy, normalmente lo organizamos a través de AMPA, cuando voy a los colegios o a los institutos, damos las clases no solo a los chavales, sino también a los profesores y a los padres y a las madres. Y los profesores están completamente desorientados en este sentido. Y dicen, bueno, ¿yo qué les digo? Los padres echan la culpa a los profesores echan la culpa a los padres. El caso es que nadie aborda la educación de los menores. Y pasan noticias como las que pasan. Tened en cuenta que vamos a ver conceptos muy, muy delicados. Y que es muy fácil que un padre o una madre se eche las manos a la cabeza y diga, hala, ahora ya sí que no vamos a utilizar la tecnología, vamos a hablar de pederastia, vamos a hablar de sexting, vamos a hablar de acoso a través de Internet. Es decir, son cosas que los padres se asustan, es normal que se asusten. Si es que la última noticia fue hace 2 semanas y fueron 3 personas detenidas, un menor y otros 2 de 24 años, y habían acosado a 300 menores por Internet. Entonces es muy normal, ¿sabes? Que eso me está metiendo el demonio en mi casa, pues lo quito y fuera, ¿no?
Mira, esto es un ejemplo de una jornada que damos para cualquier destinatario. Tened en cuenta que la problemática se cuenta es la misma. Lo que cambia es la forma de abordarla. Pensad una cosa, el problema es el mismo, ¿vale? Lo que pasa en Internet es lo que pasa en Internet. Diferente es cómo lo cuentas cuando te diriges a los menores y es cómo lo cuentas cuando te diriges a los padres y a los educadores, ¿verdad? Cambia mucho. También cambia mucho la franja de edad. Los menores de hasta 12 años los hemos agrupado de hasta 12 años y de 12 años en adelante. Hasta 12 años, normalmente el uso que utilizan de Internet es mucho en contextos mucho más protegidos, mucho más seguros, casi siempre acompañado por los padres, pero a partir de 12 años tú dile a un menor que no tenga una red social. Sabéis que Twenty, por ejemplo, tienes que tener 14 años para poder tener un perfil. Y sin embargo, cuando voy a los colegios, bueno, pues lo tengo hace 3 años, ¿cuántos años tengo? 14, digo, pues ya está falseando datos. ¿Vale? O sea, es decir, la gente lo va a hacer y lo hace porque lo necesita, ¿no? Entonces, cómo lo abordemos depende, o sea, el cómo se aborda cambia el enfoque en función de los destinatarios, ¿vale? Estas, por ejemplo, son para padres. Una jornada que dimos en Écija, ¿vale? ¿Qué contamos? Básicamente hemos estructurado las jornadas en 3 partes. Hablamos del mundo analógico, los padres analógicos, ¿verdad? Los que siguen viviendo casi al margen de la era digital, al margen de las nuevas tecnologías. Los hijos digitales, comentamos cuál es el mundo digital de los menores, cuáles son las herramientas que utilizan, ¿vale? Que es lo que llamamos los juguetes digitales, y luego nos centramos en los riesgos, ¿vale?, más característicos de las herramientas en función del uso. A ver, esto es importante. Internet, las TIC, no son ni buenas ni malas, ¿vale? Es el uso que se hace de ellas las que las convierten más o menos peligrosas, ¿vale? A ver, la tecnología ha venido para facilitarnos la vida. Ha venido, la utilizamos, ya lo hacemos casi todo a través de la tecnología, ¿verdad? Pues el mal uso de esa tecnología es la que la convierte en más o menos peligrosa para los menores. Ten en cuenta que hemos partido de la idea de que los menores no han recibido nunca ninguna formación, o casi nunca, ninguna formación sobre seguridad en Internet y en las redes sociales. No tienen referentes. Utilizan la tecnología como les da la gana. Y precisamente el hacerlos mal, porque nadie les ha dicho cómo pueden hacerlo, cuáles son las pautas mínimas de seguridad, los convierte en vulnerables. Ahora veremos conceptos y veremos casos, voy a contar casos que de verdad pasan por una cosa, que cuanto más seguro, cuanto más se cree que uno domina la tecnología, menos medidas de seguridad pone y lo convierte en más vulnerable, ¿vale? Bueno, cuando abordamos el uso de la tecnología por parte de la menor edad y lo abordamos para padres, lo importante es enfocarles en que les guste o no, Internet y la tecnología es el presente, eso no es el futuro, eso ya está, y está aquí, lo estáis viendo, ¿verdad? Llegáis a la facultad, campus virtuales, ordenadores, ya en las escuelas 2.0 ya les meten los ordenadores, cada vez se utiliza más. La falsa concepción que tienen los padres, los adultos, es que Internet, ordenadores y móviles igual a ocio. Es decir, mi hijo lo utiliza para jugar. Ahí no hace ningún bien, está todo el día metido en el ordenador jugando. Y no. ¿Por qué? Porque es que casi todo se organiza en base a la tecnología. La educación, los chavales estudian con los ordenadores. El ocio, también tienen tiempo para el ocio, sus redes sociales, ¿verdad? La comunicación interpersonal, las relaciones sociales, todo lo hacen a través, mediatizado por la tecnología, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de que los padres conozcan el verdadero sentido de la tecnología para los hijos, no lo que ellos creen que es la tecnología. Cambia mucho cuando dices, te castigo sin ordenador. Piensa lo que supone en función de la falta del castigo. Que decir ahora mismo te castigo sin el ordenador es privarlo de que haga deberes, privarlo de que se relacione con las personas y bueno, vamos a ver, ten en cuenta cuál es la magnitud del castigo en función de lo que ha hecho, porque te quito el ordenador como que dice, ya no juegas, ¿no? Y lo que está cometiendo es porque no conciben ni conocen el verdadero sentido de lo que es la tecnología para sus hijos, ¿verdad?
principal, o sea, el punto más importante es de, si tú te ocupas de la educación de tus hijos, de todo el ámbito de su vida, la tecnología, Internet, es una proyección, ¿no? Luego también tienes que abordarlo. Aquí no vale mirar para el otro lado, ¿no? Que según de la escuela. No, en la escuela, digo, bueno, yo lo que hagan fuera de la escuela yo no tengo ni responsabilidad. Es decir, que vosotros como futuros educadores, futuros profesores, este tema lo vais a tener que abordar, porque es que es una realidad que cuanto más tardemos en abordarla, más casos como los que vamos a ver pueden ir pasando, ¿no? Digamos una cosa, lo que estaba comentando se resume en que normalmente los padres, cuando abordan o ya se han visto el tema de mi hijo en Twenty, mi hijo en Facebook, mi hijo en el ordenador, el móvil, se abruman. Tened en cuenta que ahora las generaciones en el tema tecnológico superan en conocimientos a los padres. Entonces el padre, ante el miedo de decir, bueno, yo que le digo ya a este chiquillo que sabe más que yo de internet y de redes sociales y de todo lo que quiere, pues ¿qué hago? Disciplina y censura. Pero esto es un error. Tranquiliza la conciencia de los padres, pero no va a solucionar el problema. El problema, en cuanto abra la puerta, bien se conecta en el colegio, bien se conecta en casa de un amigo, bien. Es decir, que os guste o no os guste, vuestro hijo lo va a hacer. Y eso lo tenéis que asumir, ¿no? Entonces, centramos las charlas en educarles o en asesorarles en que, bueno, como eres consciente de que lo va a hacer de todas formas, por lo menos que tenga unas orientaciones mínimas o por lo menos que tenga una educación mínima también por parte de los padres. Pensad una cosa, la inmensa mayoría de los problemas que se dan de pederastia o en internet se producen por vergüenza. Yo voy a decir por qué. Llega un padre o una madre, ¿no?, que no quiere que su hijo esté en redes sociales, o su hija, que no quiere que esté con internet. El niño o la niña se da de su red social, porque lo tiene el resto de la familia. Y le pasa lo que le pasa. Empieza el acoso. ¿Cómo recurro a mis padres? Si mi padre no me ha dejado que tenga red social, es que si le digo esto, se va a cabrear el doble, porque es que le he desobedecido. Yo tengo una red social y me lo he prohibido. Y cuando ya el menor o la menor está hasta aquí, que ya es demasiado tarde, es cuando recurre al padre. Pues claro, si tú siembras la confianza suficiente como padres, como educadores, que puedan recurrir a vosotros cuando tengan el más mínimo problema, mucho no se llega hasta el final del proceso. Ahora veremos cómo el grooming, se llama grooming a la pederastia en internet, a los métodos que utilizan los pederastas, se puede cortar desde el principio. Cuando un menor tiene la confianza suficiente para decirle a su padre, madre mía, me ha pasado esto. Pero si desde el principio los propios padres son los que están poniendo la barrera, el menor nunca va a recurrir a ello, ¿verdad?